Los secretos de Eduardo Manzano. Don Arnoldo, el polivoz. Dios mío, quítame lo pobre, que lo feo, el dinero me lo quita. En medio del bullicio de la Ciudad de México de los años 50, nació un hombre cuya voz y humor transformarían la televisión mexicana. Un hombre que desde joven entendió que las risas podían sanar, podían unir, podían cambiar la realidad, podían traer felicidad, podían mejorar la vida. Su nombre, Eduardo Manzano. Este es el viaje de su vida, sus triunfos, sus caídas, sus máscaras, su verdad. Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México. Estudió ingeniería electrónica en el Instituto Politécnico Nacional, pero su vocación fue otra: la imitación, las voces, el teatro. Inspirado por figuras como José Ángel Espinosa Ferrusquilla, que para las nuevas generaciones no saben ni quién es, pero en esa época era una leyenda. Gracias a Ferrusquilla y otros grandes, él descubrió que podía transformar su talento en comedia. Él descubrió que quería hacer reír a las personas y hacerlas felices. En 1959 participó en el programa radiofónico teatral La Hora del Imitador. Allí conoció a Enrique Cuenca, con quien formaría una de las duplas más emblemáticas de la comedia mexicana, los polivoces. Ellos hacían muchas voces, es decir, muchos personajes, y cada uno de ellos serían legendarios. Es así que entre risas, voces imitadas prestadas y sueños firmes, nació la leyenda. A inicios de los 60, lo que había comenzado como un trío original rápidamente se convirtió en dúo. Manzano y Cuenca debutaron en el Teatro Ideal abrazando la comedia de imitaciones. Con el tiempo consolidaron a los polivoces. Fue en ese proyecto donde surgieron personajes inolvidables, parodias sociales, voces exageradas, pero todo esto reflejaba con humor la realidad mexicana. Su popularidad explotó. Teatro, cine, televisión, películas como Agarrando Parejo, 3000 kilómetros de amor, El aviso inoportuno, entre otras, lo llevaron al estrellato. En la televisión, su programa homónimo, Los Polivoces, se convirtió en un símbolo del humor nacional durante los 60s y 70s. Con risas, imitaciones y personajes absurdos, pero que eran también muy reales, Eduardo Manzano y Enrique Cuenca se convirtieron en la voz de México, en ese espejo donde muchos se reconocían. Además de la comedia, Manzano incursionó en todo: doblaje, teatro y actuaciones. Su rango actoral no se limitaba a la parodia. Sabía dramatizar, encarnar personajes. En 1970 participó en la película ¡Ay, madre!, junto a figuras del cine cómico. A lo largo de los años, demostró versatilidad, comedia, doblaje, actuación seria, televisión, cine. Siempre se reinventaba. Para él no había estereotipos, solo trabajaba duro, solo dedicación, solo ganas de hacer reír, conmover, entretener. Pero todo lo que tiene un principio tiene un fin. Y a mediados de los 70s, la dupla que había sido leyenda se disolvió. Pero lejos de desaparecer, Eduardo siguió, con su propia visión, con su propio ritmo. Estelarizó su programa El Show de Eduardo II, que se transmitió de 1976 a 1981. Aunque cambió el nombre, mantuvo su esencia: humor blanco, sátira social ligera, personajes memorables. En esa época, también participó en el teatro, en el cine, en el doblaje, consolidándose como un actor serio, pero que sabía hacer reír. Para muchos, la separación entre ambos fue muy dolorosa. Para muchos, la separación pudo haber terminado con la historia de Eduardo. Pero no, para Eduardo fue simplemente un nuevo comienzo, con más experiencia, más compromiso, más convicción, y no renegaba de su pasado, pero sí quería hacer un nuevo futuro. Eso sí, su vida no solo fue felicidad, también tuvo cosas perturbadoras. El 22 de agosto de 1998, Eduardo Manzano protagonizó un episodio de película. Fue herido de bala al intentar detener un asalto en un restaurante, con tal de defender a su esposa y a sí mismo. A pesar del incidente, sobrevivió, volvió, demostró que su compromiso con su familia y con su carrera era más fuerte que el miedo. Con una vida de altibajos, decisión y persistencia, Manzano se convirtió en ejemplo de dignidad, de coraje, de hombre que no se deja vencer. Para muchos ese día no solo recibió un balazo, recibió una lección. No importa cuántos golpes recibas, lo importante es si tienes el valor de levantarte y seguir. En 2007, ya siendo un adulto mayor, cuando muchos pensaban que ya estaba olvidado y su historia había terminado, logra renacer en su carrera gracias a la serie Una familia de 10, interpretando al querido abuelo Arnoldo López Conejo, Don Arnoldo. Con Don Arnoldo conquistó nuevas generaciones que no lo conocieron en sus etapas de los polivoces. Recuperó su lugar en la comedia familiar, simple, efectiva y sincera. Durante más de 60 años de carrera, logró mantenerse así vigente, adaptándose a los tiempos, sin perder su esencia. No volvió con nostalgia, volvió con gracia, con humildad, con la misma voz, pero con nuevas historias. Para muchos, Don Arnoldo es de lo mejor que existió en Una familia de 10. Un hombre que era muy tremendo, pero demasiado.
Ahora bien, Eduardo Manzano se había casado con Lourdes Martínez, cantante del trío Los Impala, y tuvieron 3 hijos, Mariela, Ariel y Eduardo Manzano Martínez. Eduardo Manzano Martínez es igualito a su papá. Incluso no parece que tuvo un hijo con él, sino más bien que lo clonó. Y el mismo cariño y carisma que tenía su papá, su hijo lo tiene. Algunos de sus hijos siguieron sus pasos. Se dedicaron también al humor, imitación y actuación. Sus compañeros, colegas, familiares y fans han definido su legado no como un comediante, sino como un ser humano de buen corazón, generoso, humilde, trabajador, que nunca olvidó sus raíces ni su compromiso con la risa. Porque detrás de cada chiste había un padre. Detrás de cada personaje había un hombre que amaba a su familia. Y detrás de cada aplauso había sacrificio, entrega y pasión. Aquí cabe una aclaración muy importante. A diferencia de otros artistas, cuya vida está rodeada de escándalos públicos, rumores o controversias constantes, con don Eduardo Manzano no hay. Hasta donde los registros muestran, un gran escándalo mediático nunca manchó su nombre. Y sí, estuvo el episodio serio del asalto, donde resultó herido. Pero no fue un escándalo, fue una acción noble. Defender a su esposa y a sí mismo. Su integridad quedó demostrada. Y en sus últimos años, incluso con dificultades de salud reportadas, como una infección biliar en 2021, siguió luchando, trabajando, entregando su talento y nunca dio lástima. Siempre mostraba su grandeza. Este es un final legendario. Eduardo Manzano vivió 6 décadas de arte, risas, creación. Fue parte de una dupla legendaria. Fue un actor, imitador, comediante, padre y compañero. Se reinventó, se levantó tras golpes, se adaptó al paso del tiempo y lo más importante, nunca traicionó su esencia. Cuando alguien recuerda a los polivoces, lo recuerda con muchísimo amor y cariño. Cuando alguien ve a una familia de 10, se ríe y lo disfruta. Cuando alguien ríe con sus personajes, Eduardo Manzano entra en su corazón, con su voz, con su humor, con su humildad, con su legado intacto. Gracias por todo, Eduardo Manzano. Si te preguntas, ¿qué pasó? ¿Cuándo lo hirieron? Bueno, Eduardo Manzano en esa época tenía 61 años. Todo ocurrió en 1998. 3 delincuentes entraron a un estudio fotográfico donde él estaba. Despojaron de sus pertenencias a las personas y presuntamente querían robar el auto del actor. Los agresores comenzaron a disparar y el comediante, quien portaba un arma, repelió el ataque. Manzano recibió un tiro, pero aún así resistió. Uno de los asaltantes cayó sin vida. Los otros 2 huyeron. Él quedó detenido por lo que pasó, pero colaboró con todo. Su esposa dijo que ya habían vivido varios asaltos y que por eso simplemente él se defendió. Incluso estando en el hospital, lo amenazaron y le dijeron que tenía los días contados, pero ni aún así se rindió. ¿Cómo falleció? Falleció en paz, dormido. Se fue como los reyes. Incluso eso dijo su hijo. Ahora que ya conoces la historia de este hombre, dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio y estas son biografías legendarias.